lo resumiría en una palabra: la libertad. No era coherente decir, bueno, sí, ahora estamos en libertad, y a su vez decir, bueno, de esto no puedes hablar, de aquello tampoco, de aquello tampoco. La dictadura es una situación de Estado, ¿tá? Que quien está al frente de las políticas de Estado, valga la redundancia, de la forma que sea, en este caso es de manera autoritaria. Por lo tanto, lo que hace es que ninguna ovejita del rebaño se salga del corral, ¿tá? Entonces homogeneiza todo y controla todo, ¿tá? Eso que es, sin lugar a dudas, es engañar el valor de la libertad, ¿no? De la libertad de expresión, de la libertad de acción, etcétera, etcétera, de la libertad de pensamiento. Todo eso es lo que no se permitía. Bueno, Quizás todos caemos en algo de eso, en pensar que las cosas deben ser de determinada forma. El asunto es que ellos tenían la autoridad como para no aceptar que otros pensaran distinto. En momentos en que hay libertad para disentir, eso puede ser discutido. En los momentos que no hay libertad para disentir, tenés que tragarte eso bueno, y hacer como que sí, que pensás eso. ¿y cómo entiendo mi vivencia de la infancia en dictadura? Me recuerdo de niño, obviamente, había radio en casa, que era lo que más escuchaba, y sí me acuerdo que había continuamente comunicados, los comunicados de las fuerzas conjuntas. Eso, por ejemplo, me viene a la memoria. En el año 72, después que ganó, digamos, Pacheco, aunque no pudo gobernar porque no le dieron los votos suficientes para cambiar la constitución, pasó a gobernar Bordaberry. Ahí hubo un cambio muy grande, y yo creo que incluso ese año 72 debe haber sido peor que los años de dictadura, en el sentido de la represión. Era, era terrible, digamos, escuchar todas las noches los noticieros con todos los que habían detenido. Que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memorias. El YABA en determinado momento, como concentraba mucho estudiante y era muy problemático para las autoridades, se dividió en tres. Y ahí me tocó estudiar a mí en ese momento, que por supuesto no lograron el objetivo. Al revés, dispersaron más lo que eran los centros de estudiantes en distintos lugares. En este caso era en Boulevard España y Yauri, así que llevaron manifestaciones a un lugar que antes no había tanto, y bueno, no les salió bien. Yo estaba en la facultad, un sábado de mañana, estábamos estudiando, en la facultad había mucha actividad y de repente explota una bomba que además cobró la vida de un estudiante de la facultad, un compañero, Marcos Caridad. Un rato después aparecieron la policía, las fuerzas conjuntas, y yo tengo el recuerdo de haber ido a avisar con otro compañero a la Universidad de la República lo que estaba sucediendo, previendo que en pocos minutos se iba a intervenir la universidad, que fue lo que sucedió. Yo participaba en un grupo donde mi jefe era Julio Espósito, y me acuerdo de haber estado con él repasando, digamos, unos muros para ir a pintar la noche siguiente. Y bueno, esa tardecita noche, fuimos a una manifestación en las afueras de la Facultad de Química y Medicina, y ahí fue cuando lo mataron a él.
Al año del golpe de Estado, 27 de junio de 1974, organizamos una cantada de himno en el anfiteatro. Y a raíz de eso, a mí y a otro compañero nos prohibieron el ingreso a facultad, nos echaron de Facultad de Ingeniería. Bueno, eso fue, o sea, me cambiaba la vida, ¿no? No nos echaron porque cantáramos el himno, obviamente, nos echaron porque éramos cabeza visible de una organización que estaba tratando de pelear contra la intervención y contra la dictadura. En el 75 entonces tuve a mi hijo, en octubre del 75, en plena dictadura, y además ahí comenzó la represión más fuerte contra el Partido Comunista. Y entonces mi preocupación era, bueno, ¿qué pasa si a mí me llevan presa con un niño recién nacido? Y viví esos primeros meses de nacimiento de mi hijo pensando eso. Bueno, si a mí me torturan o si le hacen algo a mi hijo, yo tengo que resistir, o sea, como pasó con muchas otras compañeras, ¿no? Que perdieron sus hijos, se lo tuvieron después de mucha tortura, etc. Entonces, finalmente nos fuimos del país, que también marca un cambio en la vida de una persona de 23 años, como tenía en ese momento. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. A nivel, por ejemplo, de los maestros también era bastante heterogéneo, había de todo, pero sí recuerdo que en cuarto fueron todas maestras durante los 6 años, excepto en cuarto año que me tocó un maestro que tenía una impronta muy autoritaria. No sé si lo asocio inconscientemente con que era la voz del régimen o algo por el estilo, pero era muy autoritario, era muy recto, era muy duro con los niños, a tal punto que no te digo que nos golpeara, pero sí era durísimo y sí usaba un puntero para señalar a los niños y eso fue diferente. El cuarto año fue diferente siendo varón y era muy autoritario. Es así, también es una valoración de adulto, pero de niño le teníamos miedo. A veces todos queríamos no tenerlo en cuarto año a él. Estudiante de magisterio, participaba en algún grupo también. En primer momento las clases se cortan por el golpe en sí y la huelga. Se retoman las clases, pero en septiembre las tienen que cortar. No estaban preparados los golpistas, digamos, para la dinámica del Instituto Normal, y la cortan, le hacen perder el año a todo el mundo, y ya cuando arranca el año siguiente, sí, ahí ya están más preparados, sacaron profesores, no aceptaban ningún tipo de reunión rara. Los mejores docentes fueron paulatinamente expulsados de la universidad, o porque se los llevaron presos, o porque tuvieron que irse del país, o porque sencillamente fueron destituidos. Y quedaron docentes mediocres, programas empobrecidos, cosas que se siguieron viviendo por mucho tiempo, aún en democracia, y costó mucho reconstruir un cuerpo docente, y no sé si lo hemos logrado totalmente, supongo que sí, pero costó mucho y nada o sea, no había libertad ni de cátedra, ni de estudio, ni de discusión de los programas, ni de actualización de los programas, y por supuesto de participación, o sea que hay una diferencia fundamental. Aún en los primeros años de dictadura, en el año 74 estamos hablando, se conservaban muchos profesores que tenían cierta independencia sobre lo que estaban enseñando. Pero transcurridos los años fueron apretando más, digamos, y fueron sacando profesores de sus puestos
y cambiándolos por otros. Eso no sucedió de un día para el otro, fue sucediendo de a poco, fue de a poco que decían, bueno, aquel lo destituyeron, a los meses, aquel otro lo destituyeron, aquel otro también. Entonces no hubo una reacción tampoco fuerte de todo el mundo, sino que bueno, como le tocó a uno, le tocó a otro, le tocó a otro, todo el mundo decía, uy, capaz que no me toca. Pero así fue llegándole a la mayoría de los profesores que perdieron su puesto de trabajo. Y lo tomaron gente que de alguna forma había manifestado su apoyo a las nuevas autoridades. Y no se les exigía grandes méritos. Con los profesores o cuando íbamos a hacer prácticas, no era fácil. No era fácil porque estaba todo el mundo pendiente de que, bueno, mañana me sacan a mí. A nivel de escuela, lo que nos hacían hacer era fila y guardar distancia, porque lo de la fila puede ser un elemento para ordenar. Sonaba el timbre y un elemento para ordenar los grupos y ubicarlos rápidamente era, bueno, nos agrupamos en determinado punto. Primer año acá, segundo año acá, tercer año acá, etcétera, etcétera. Ese puede ser un elemento, pero había que armar fila y no solo eso, guardar distancia con este gesto. Un gesto que le tocabas el hombro al niño de adelante. Eso me parece también medio de formación militar, ¿no? No sé si hoy en día se hace de guardar distancia así, con este gesto, ¿está? En el Instituto Normal de siempre, sentíamos como que, veíamos como que los trataban como aliciales. Realmente no era una educación terciaria, sino que era una educación como que salían del liceo, entraban ahí y ya está. Entonces el trato que le daban era muy, bueno, son los profesores, ustedes tienen que escuchar y obedecer. Con el paso del tiempo, no fue enseguida, empezaron a formular la teoría del orden natural. O sea, nos enseñaban en las materias que tenían más que ver con filosofía, con pedagogía, el tema del orden natural. Cuando nací me quebraron el brazo, entonces como que tengo un brazo más chico que el otro. Sería como deforme yo, ¿tá? Discapacitado que se llama ahora. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que mi madre tuvo que luchar para que me ingresaran a la escuela común y corriente del barrio, que era a 6 cuadras de mi casa, pero en esa época me querían derivar a una escuela especial, ¿tá? Una valoración absolutamente física. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la ideología de un régimen, ¿tá? De un régimen totalitario, como lo sabemos todos, buscando determinada homogeneización de las personas, ¿tá? Que todas sean iguales. Y yo era un diferente en realidad, ¿tá? Así como los nazis en su momento no querían a los judíos, no querían a los negros, todo lo descartaban eso porque no estaba dentro del modelo que pretendían. Nos llevaban de la nariz diciéndonos, ustedes tienen que ser el ejemplo para los niños y tienen que portarse bien y tienen que ser esto y que tienen que ser lo otro y que tienen que ser lo otro. Yo creo que era peor que en la iglesia, o sea, cuando te dicen tenés que ser un santo. Bueno, con eso te llevaban a que tenías que ser, no podías tener nada cuestionable. El tema del pelo, ¿tá? El pelo corto, ¿tá? El niño no significaba nada, como niño tener el pelo así o así, ¿tá? Pero el pelo tenía que estar por encima del cuello de la túnica. No sé, capaz que lo relaciono, pero en quinto año armamos brigada, una brigada de tránsito, que es un término que puede tener sus connotaciones, ¿no? Es una brigada de tránsito para el entorno ahí escolar, relevar el tránsito y controlarlo a la hora de la salida. Y creo que se sigue haciendo. El tema es quién fija quién es el ejemplar.
qué es lo ejemplar que hay que imitar. Y para eso no soy filósofo y no tengo idea. Y que nos llama, cantan conmigo cantan. En la medida que existían ciertos temas tabú, o sea, sabías que ciertos temas no los podías tratar, ciertos temas tenías que ignorarlos, por lo menos ignorarlos. Tengo hermanos mayores y uno de ellos era miembro activo del Partido Comunista, ¿tá? Era un cuadro del partido. Y a mí me decían que de repente que estaba preso por tema delitos comunes, pero ahora a esta altura no lo sé. Y me acuerdo sí que él, como buen cuadro del Partido Comunista, leía abundante, ¿no? Y ese material, diarios por ejemplo, o revistas, ese material me acuerdo que lo tenía guardado, él era de su dominio, tenía guardado bajo la cama. Y no se podía hablar de una realidad política tampoco así cercana, no se podía hablar tampoco, hacer una interpretación de los héroes nuestros, más que la idealización que se podía transmitir. No se podía hablar de lugares del mundo donde se pensara distinto. Todo lo que tiene que ver con construcciones colectivas, en cualquier ámbito. Justamente al estar imponiendo ideas, al estar llevando gente presa o al estar suprimiendo posibilidades, esas cosas no se podían hablar. Yo ya era más grandecito, tenía como más conocimiento político cero, no tenía elementos para evaluar eso, y de hecho, a no ser por esa referencia mínima a mi hermano, digo, mis padres no hablaban de política, no se fijaba posición ni estaba formado, yo tampoco, era un transcurrir común y corriente, ¿no? Conmigo cantan, cantan conmigo cantan. Más allá del tiranos temblar, que era lo que más le enojaba al profesor de música, cuando cantábamos el himno, lo que lográbamos hacer era muchos grupos de estudio y cooperativas de apuntes. Entonces eso era una de las cuestiones donde podíamos conversar de otra forma. Viniendo de una educación religiosa, tanto en una parroquia como en el liceo que era privado, participábamos en grupos involucrados con toda esa actualidad. Sí recuerdo de grande, por ejemplo, por mi hermana mayor, ya nombré a 2 hermanos mayores, tengo una mayor que ellos incluso, y sí recuerdo que ella tenía una participación activa a nivel de lo que era la pastoral juvenil. Leyendo mucho de nuevo, vi que esa era una de las respuestas que se le daba al régimen con un espíritu de fraternidad que era en contraste con el clima que imponía el régimen, ¿no? Mucho más de silencio, mucho más de no juntarse, mucho más de no ser dos, ¿sí? Pero a través de eso recuerdo que había una guiñada a juntarse en torno al espíritu comunitario de la iglesia, del catolicismo y de las pastorales juveniles, y bueno, aparte de practicar valores bien distintos al régimen, ¿no? Como la solidaridad, el diálogo, la fraternidad, ¿no? Ese era un camino. En realidad no es tan difícil. No es tan difícil. Siempre hay un escape, siempre hay una forma de encarar vos la clase con respeto a la persona que tenés adelante, y no es que sea difícil ese momento, el momento de la clase. Si vos tenés un respeto por la persona que tenés ahí adelante, ya sea de una edad o de otra, vas a encontrar la fórmula para que esa persona saque de adentro de sí, digamos, lo que tiene.
en realidad de cada momento educativo hacer algo positivo. El momento más difícil es el momento de cuando estás trabajando, por ejemplo, es el momento del relacionamiento con tus compañeros de trabajo o con tus compañeros de estudio. Por supuesto, si tú querés ir a poner una consigna tal y es esa la consigna que querés poner, enseguida se van a dar cuenta todos tus compañeros de trabajo y vas a ir para afuera enseguida. Y vas para afuera enseguida. Cuando yo estaba trabajando, a alguien se le da por revisar y bueno, se dan cuenta que yo tengo la Fe Democrática B. Estábamos clasificados los ciudadanos en A, B y C. Yo era intermedio. Y a partir de ese momento me dijeron que no podía elegir cargo para trabajar en la escuela pública. Digo, yo en realidad lo viví inocentemente, pero después cuando vino la democracia, aparte fue un increciendo de como que explotó, ¿no? Fue negro de repente, se termina una cosa y comienza blanco. Y bueno, y ahí está, va increciendo y explota todo. Sí, hay todo lo que no había antes, se permite, desde el derecho a reunión, desde el derecho a expresarse, no importa cómo y de qué, en un amplio abanico. Esas me parece que son las cosas más contrastantes entre un estado de autoritarismo y un estado de libertad. Así como la dictadura no empezó de una, tampoco terminó enseguida. Una cosa que se preocuparon mucho los maestros e inspectores que fueron llegando a los cargos máximos en la dictadura fue que se crearan concursos con tribunales que eran proclives a favorecer gente que bueno, que podía estar con esas ideas. Y entonces, terminada la dictadura, todos los puestos de la enseñanza, sobre todo de primaria, que siempre se ocuparon por concurso, estaban ocupados por la gente de la dictadura, formada o que se apoyó en la dictadura para dar los concursos. Y toda esa gente siguió ejerciendo en esos puestos durante años, hasta que se fueron renovando también por concurso. Entonces la dictadura no terminó enseguida en primaria tampoco. Si uno tenía que seguir dando concursos, tenía que hacer buena letra con un inspector, lo tenía que hacer frente a un inspector que era un inspector de la dictadura. Así que la forma de enseñar en sí, sí, puede haber cambiado, pero la estructura era la misma. Yo lo que creo es que hay gente que se puede cuidar más de lo que no puede hacer, pero creo que en el fondo querría hacer muchas cosas que se hacían en dictadura, de imponer su pensamiento porque considera que es lo mejor. Creo que lo llevamos muy metido adentro y lo puede hacer un maestro que esté dedicado a trabajar en asentamientos, un maestro rural o un cura que dé clases en la escuela o una persona que sea lo más revolucionaria. En la medida que querramos imponer nuestro pensamiento y ser el ejemplo, así como que somos los mejores, creo que eso es lo que le quita, digamos,
valor a muchos actos de enseñanza. Creo que a la larga todos pensamos que los demás tendrían que pensar como nosotros, y eso es una cosa bien mala. Poder superar por parte del docente, por parte de cualquiera, por parte de un político, poder superar eso es una constante lucha. Y bueno, no creo que todo el mundo lo logre. Creo que mucha gente se sentiría contentísimo si todos asumieran su pensamiento. Yo creo que quedó mucha gente malherida, en mayor o menor medida. Y la sociedad uruguaya aún no curó, no sanó totalmente esas heridas, porque está teñida de impunidad aún hoy. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.